Es nuestra parábola. Ya estamos súper avanzados en las parábolas. Estamos casi terminando el tema de las parábolas. Y hoy nos toca ver esta parábola de Lucas 18, 1, 8. Es la parábola de la viuda insistente, o también se conoce como el juez injusto. Y esta parábola nos va a decir y a llamar a la oración. La oración es algo que todo creyente tiene que implementar. Es la relación que Dios nos dio para con Él. Todos los creyentes experimentamos la oración. Y la oración es una relación, no es algo que sea religioso, que sea un mantra, ¿no es cierto?, que yo tengo que andar repitiendo todo el tiempo, o un ruego, ¿no es cierto?, un rezo, nada de eso, sino que la oración es una relación. Yo me relaciono con Dios por medio de la oración. Por eso es fundamental que todo creyente tenga relación con Dios por medio de la oración. Y siempre ustedes me habrán escuchado que tengo una frase que dice que una iglesia que ora es una iglesia que crece. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos saben eso? Una iglesia que ora, que se dedica a la oración, tanto personal como congregacional, es una iglesia que crece, es una iglesia que toca el corazón de Dios, que está en los lugares celestiales orando espiritualmente, y es una iglesia que crece. Y una iglesia que no ora, que no batalla, es una iglesia que lamentablemente el enemigo pasa por arriba personalmente e incluso congregacionalmente. Entonces, por eso es tan importante este tema de la oración. Y el Señor habla de esta parábola y dice lo siguiente. Vamos a leerla allí, Lucas 18, verso 1 al 8. Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre. ¿Cuándo deberían orar los discípulos? Amén. Sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no habrá responderles? Les digo que si les hará justicia, y lo hará sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Vamos a ver algunos puntos de esta parábola. El primero es que esta mujer, la mujer de la parábola, la que pone el Señor de ejemplo, ora por justicia. ¿Sí? Ora por justicia. Hágame usted justicia contra mi adversario. Y aquí ya nos está el Señor mostrando algo en esta parábola, que todos de alguna manera tenemos adversidades y adversarios. ¿Sí? Todos tenemos alguna adversidad que afrontar, y todos tenemos algún adversario, alguien que está contra nosotros. Espiritualmente nosotros sabemos que nuestro adversario, ¿quién es? El diablo, Satanás, es nuestro adversario. Y aquí el Señor dice que muchas veces esas adversidades
y el adversario nos ponen en situaciones injustas. Nos ponen en situaciones injustas, situaciones que uno dice, ¿por qué tengo que estar atravesando esta situación? ¿Qué es lo que pasa? Que estoy pasando por esto. Para uno esa situación es una situación injusta. Pero miren lo que dice el Señor. El Señor se lo llama Jehová Tidskenu, que significa el Señor es nuestra justicia. Así se lo conoce a Dios. A Dios se lo conoce como un Dios justo, un Dios de justicia. A Dios se lo conoce como aquel que el Señor está siempre mirando situaciones e inclinando balanza. El Señor es el que pone la balanza. Él es el que hace justicia por nosotros, por situaciones tal vez que son injustas o que nosotros pensamos que necesitamos justicia. Pero fíjense cómo nos enseña el Señor que tenemos que alcanzar al Señor de la justicia. ¿Cómo dice? En oración. Si yo tengo una situación que a mí me parece que es injusta, tengo que ir en oración, tengo que orar a Dios y llevarle esa situación. Si yo creo que el adversario, el enemigo, me está llevando a situaciones injustas, yo no tengo que pelear con mis fuerzas esas situaciones. Tengo que llevarla en oración al Señor. Y el Señor es el que escucha esa oración e inclina la balanza. ¿Están entendiendo, mi hermano? Les pido que cierren la puerta por el tema del ruido. Los discípulos solían sufrir persecución. Eran literalmente perseguidos, apedreados y algunos hasta la muerte casi. Pablo recibió muchas persecuciones, encarcelamientos que por predicar el evangelio, y eran completamente situaciones injustas, porque ellos estaban predicando un Dios de amor, ellos estaban predicando un Dios de salvación, y incluso lo llevaban acompañado de milagros y de prodigios. Las personas sanaban, las personas recibían un milagro. Sin embargo, igual eran perseguidos y aún hasta la muerte. Y eran encarcelados aún hasta la muerte. Ahora, cuando nosotros vemos esas situaciones, vemos a los discípulos en momentos injustos, encarcelados injustamente, pero ellos no se quejan de la situación. No se ponen a quejarse de la situación. ¡Ay, qué injusto que estoy acá! Pero mirá, Dios, ¿por qué nos pones en esta situación? Para nada. Todo lo contrario. El Señor los lleva a la oración. Y a una oración, por ejemplo, como cuando estuvo Pablo y Silas encarcelados, a una oración de alabanza en medio de la situación de cárcel. Injusta, completamente. Pero esa oración de alabanza hizo que la tierra temblara, las puertas de la cárcel se abrieran, los grilletes se rompan y ellos quedaran completamente libres. Pedro era encarcelado y por la oración intercesora de la iglesia, Pedro queda libre también de la cárcel. Se rompen nuevamente las cadenas, se abren las puertas de las cárceles y Pedro queda completamente libre. La oración, mi hermano, tiene poder ante las opresiones de injusticia. Y seguramente vos y yo hemos vivido situaciones de injustas, que el enemigo nos llevó a esas situaciones. Y es ahí donde nosotros tenemos que orar a Dios en alabanza, creyendo de que Dios va a hacer justicia por nosotros. Jehová Tidskenu, amén, el Señor de mi justicia. ¿Cuántos dicen amén? Decirle así al Señor: Señor, tú eres mi justicia. A los discípulos solían también no solamente perseguirlos, sino también difamarlos.
Y el Señor, en esas difamaciones que le decían que eran una secta, que le decían que venían a trastornar las ciudades, los difamaban. ¿Quiénes son estos que hablan de Jesús? Y sin embargo, ante esas difamaciones, el Señor hacía un milagro. Amén. O sea, el diablo puede tratar hasta de difamarnos, de decir cualquier cosa de nosotros, pero si nosotros estamos seguros en Cristo, el Señor hará justicia. Y esa justicia siempre viene acompañada de milagros, viene acompañada de obras del poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que tener esa seguridad, tenemos que estar seguros de que Dios es nuestra justicia. Y aunque nos difamen, aunque digan cualquier cosa de nosotros, nosotros tenemos que estar seguros que Dios está con nosotros y que Él hará justicia. Amén. Y que Él, en esa justicia, en ese equilibrio que Él tiene, a nosotros, si nos están difamando injustamente, nos bendecirá, nos levantará, nos hará milagros, nos acompañará con milagros y prodigios. Entonces, mi hermano, tenemos que tener seguridad, aún cuando el enemigo nos difame. Agresiones, hay personas que directamente influenciadas por el enemigo son muy agresivas, nos hostigan, nos maltratan, abusan de nosotros. A veces hasta por ser cristianos estamos dentro de esa situación, en los trabajos, en los grupos de amigos por ahí de la facultad, del colegio, ¿no? Bueno, este es el cristiano. Y hasta nos tratan a veces por ser cristianos como, bueno, este es tan bueno que tan bueno es tonto. ¿Cuántos saben que eso no es así? Amén. Uno sabe que es bueno, uno es bueno. Y a veces hasta ante las cargadas, ante las agresiones, ante situaciones de abuso, porque muchas veces hay situaciones hasta de abuso contra nuestras personas, nosotros no somos buenos, sino que confiamos en el Señor que hará justicia. Yo me acuerdo, un compañero de trabajo que por ser cristiano todos los días me hostigaba. Todos los días me maltrataba. Todos los días se burlaba. Todos los días. Y uno, por ser cristiano, se la aguantaba. ¿No? Uno, porque es cristiano, se la aguantaba. Pero ya entraba de una y comenzaba a gastar, ¿no? Y yo, ahí está, ¿qué hace, pastorcito? Yo no era pastor todavía. Pero ya me decía, hola, acá está el pastorcito, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace, Santulón? Che, y así todo el tiempo. Y en esa época, obviamente como era joven, era soltero y no tenía novia todavía, porque el Señor no me había dado. Y obviamente por no tener novia no tenía relaciones sexuales tampoco. Y ese era un tema para él de gaste profundo, todo el tiempo. Y yo se lo entregaba al Señor todos los días. Y un día, este muchacho se llamaba Godes. Y un día Godes cae enfermo de gravedad, muy grave el hijo. Muy grave. Y bueno, Godes por un tiempo, por unos días, no vino a trabajar. Y nosotros sabíamos que el hijo estaba enfermo. Y en ese momento nosotros no había celulares, nada. Recién estaban saliendo en esa época los celulares, ¿se acuerdan que eran grandotes, las zapatillas grandotas? Los ladrillos, bueno, recién estaban los ladrillos saliendo. Así que no teníamos comunicación con él. Pero nuestro jefe sí lo iba a ir a ver y yo le dije, decile que voy a estar orando por él, por su hijo. Decile que yo voy a estar orando por él. Y era literal, como hacemos aquí habitualmente en la reunión de oración, que traemos nombres para orar, ¿no? Y ese nombre de ese niño lo traje a la reunión de oración y oramos por él y estábamos orando. La cosa que el nene estaba muy, pero muy mal, estaba grave, casi muerte. Tenía una apendicitis tremenda.
Y el Señor lo levantó. El Señor lo sanó. Los médicos todos se decían, esto es un milagro, acá no hay otra cosa que la mano de Dios. Y bueno, Godes volvió al trabajo. Y cuando Godes volvió al trabajo ese día, ya no volvió con la misma actitud. Ese día me saludó bien. Y no solamente eso, sino que me agradeció por haber estado orando por su hijo. Entonces, mi hermano, cuando nosotros recibimos situaciones así, nos enojan, nos entristecen, pero también sabemos de que Dios es nuestra justicia y de que Dios va a preparar situaciones, momentos para que nosotros podamos ser aquellos que mostremos a un Dios de justicia. Nunca más me molestó Godes. Nunca más. Fue la última vez que Godes. Ahora yo jamás me imaginé que Dios iba a usar esa situación. Nunca me imaginé que la iba a usar de esa situación. Por mí, prefería, no sé, que lo parta un rayo directamente. ¿No? Porque uno dice, oh, ya Dios va a hacer justicia. Y sentimos que lo parta un rayo. Pero no, Dios obra de esas maneras. Nunca más sufrí el hostigamiento y la cargada de Godes. Es más, se transformó en un hombre que después acompañaba el tiempo allí y disfrutábamos del tiempo. Por eso, mi hermano, no te desanimes si estás sufriendo situaciones de injusticia, porque Dios es nuestra justicia. Amén. Lo segundo es esto que dice allí, el clamor. Dice la parábola que esta viuda no deja de molestarme. Voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? El clamor es una oración quebrantada, es una oración insistente. ¿Se acuerdan de Ana? Ana, en la Biblia. Ana no podía tener hijos, dice la Biblia, no podía tener hijos y estaba entristecida por eso. ¿Y se acuerdan lo que hacía Penina? Sí, dice, te van a matar la Penina, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hacía? La cargaba. Todos los días cargaba a Ana por no tener hijos y ella sí. Todos los días, dice la Biblia, todos los días venía y le refregaba que ella tenía hijos y ella era estéril. Y Ana se llenaba su corazón de angustia todo el tiempo por esto. ¿Y se acuerdan de su esposo? El esposo, ¿quién era el esposo? Elcana, ¿no? Que no era el policía, ¿no? Era Elcana, así se llamaba, dice la Biblia, se llamaba así, Elcana. Y Elcana venía, dice, y consolaba de alguna manera, trataba de consolar a Ana ante las cargadas de Penina. Y sin embargo, Ana seguía triste, seguía dolida por toda esa situación. Hasta que un día ese dolor, esa circunstancia, la llevó a clamar profundamente. Y fue al lugar correcto, fue al templo a clamar. Y dice la Biblia, dice la historia que cuando fue al templo, encima que va al templo, encuentra un pastor no muy ducho, que digamos, ¿no? Encima. Uno espera, bueno, voy al templo, me va a recibir un pastor, me va a dar una palabra de aliento, va a orar por mí. Y sin embargo dice que se puso a clamar allí y vino el sacerdote y le dijo, ¿qué pasa con esta mujer? ¿Está borracha? Cero discernimiento el muchacho, ¿no? Pero así le dijo, está borracha. ¿Qué hace? Que está con esos gemidos ahí. Y ella estaba dolida, estaba llorando. Así que cero tacto. Pero sin embargo, cuando ella le contó el problema, le contó la situación,
El pastor dijo, bueno, está bien, me tira pata, ¿no? Alguna vez metemos las patas a los pastores. Me tira pata. Entonces le dijo, bueno, mujer, dice la Biblia así literalmente, que dice, bueno, mujer, te bendigo. Bendijo la oración de Ana. Te bendigo. Y dice que ahí es cuando Ana recibe la bendición y queda embarazada. Se rompe esa maldición que ella tenía y se transforma en bendición. El clamor se transformó en bendición. Obviamente Penina ya después no podía cargarla más. Y no solamente eso, sino que Ana tuvo un hijo que le prometió al Señor consagrarlo a él. Se lo prometió. Te lo consagro a vos este hijo, porque me lo diste vos, así que te lo voy a entregar a vos. Y dice que Samuel se crió en el templo. De chiquitito lo entregó y se crió en el templo. Y Samuel fue uno de los grandes profetas del Señor. Fue el profeta que ungió por primera vez, tuvo el privilegio de ungir por primera vez un rey. Entonces, mi hermano, miren cómo el clamor transforma las situaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que no te quejes tanto por la situación solamente de palabras, sino que anda a los pies de Cristo. Lleva esa situación a los pies de Cristo y clama en el lugar correcto. Ana fue a clamar en el lugar correcto. Algunos vieron que dice, anda a llorar a la iglesia, el dicho, anda a llorar a la iglesia. Y yo les contesto a los que me dicen eso, les contesto, claro que sí. Lloro en la iglesia y lloro también a solas. Lloro en mi cuarto también muchas veces. Y a veces me levanto a llorar a madrugada. Y no me avergüenzo de eso. Porque si Dios me lleva a un quebrantamiento, no tengo por qué avergonzarme. Y a veces acá nosotros venimos con dolor, venimos con un clamor. Y es el lugar correcto también para soltarlo en la presencia de Dios. Es el lugar correcto para expresarle al Señor nuestro dolor, lo que nos está pasando, la situación, entregarlo a los pies de Cristo. Recién cantábamos hace un ratito, a tus pies entrego lo que soy, ¿no? ¿Cómo es? ¿No es? Entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Así es. Yo voy a los pies de Cristo y ahí entrego mi clamor, entrego mi dolor, entrego mi situación. Y dice la palabra que cuando el Señor escucha mi aflicción, escucha mi clamor, ¿qué hace? Nos responde. Miren lo que enseñaba en esta parábola. La parábola dice, los que claman a Él día y noche, ¿se tardará mucho en responderles? Nos pregunta a nosotros, y yo te pregunto hoy a vos, ¿se tardará mucho en responderte el Señor? El Señor responde. Aunque a nosotros por ahí nos parezca mucho, el Señor responde el clamor de sus hijos. Miren lo que dice Jeremías 33:3. Sabemos que es la línea directa con Dios, ¿no? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces. Quiere decir que cuando uno quebrantado va y clama al Señor, el Señor escucha, atiende esa oración. No es una oración que Dios no responde. Dios la responde siempre. Y Él la responde a su manera. Como dice Jeremías, te mostraré cosas grandes y ocultas que todavía no conoces. Ahora yo me pregunto a veces, ¿por qué resistimos tanto a la oración? ¿Por qué le tenemos tanta resistencia? Si primero dijimos que era nuestra relación con Dios,
Y segundo es esto, es la respuesta a nuestro clamor y a nuestras oraciones. A veces nos quejamos más de lo que tenemos que orar y clamar en la presencia de Dios. Y nos resistimos muchas veces a clamar. Por ejemplo, nuestra nación necesita la oración de clamor, la oración de justicia. La necesita. Ahora nosotros miramos los noticieros, escuchamos las cosas en internet, vemos las noticias. ¿Y qué hacemos? Respondemos con una queja o respondemos con una opinión, que no está mal responder con una opinión, pero no llevamos eso al clamor. No llevamos esa situación al clamor por nuestra nación. ¿Cuánto nuestra nación necesita clamor? Ahora cuando salgamos de aquí dijimos, seguramente ya está casi electo o no sabemos, un gobernante por 4 años. Clamemos, mi hermano. Clamemos por nuestra nación argentina, porque nuestra intercesión, nuestro clamor, nuestro dolor incluso hacia las personas que realmente la están pasando mal, debe ser un clamor delante del Señor y pedirle a Dios que bendiga a esta nación, que nos libre de lazos de injusticia. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré esta tierra. Y ese es el clamor, este clamor de Segunda de Crónicas 7:14 es el clamor de la iglesia. Es el clamor de los hijos de Dios. Es el clamor de justicia, es el clamor de sanidad por nuestra tierra. Es el clamor de Señor, perdona nuestra tierra, perdona nuestros gobernantes, perdónanos a la iglesia. Es el clamor que Dios está esperando que derramemos delante de Él. Si se humillare mi pueblo, el clamor de la iglesia. El Señor llama a la iglesia a orar y a clamar por su nación. Lo tercero, interceder. Pero la intercesión tiene que ser de acuerdo y de unidad. ¿Sí? Así tiene que ser. Una oración de acuerdo y una oración de unidad. Así como la viuda insistió en su pedido de justicia, nosotros también debemos orar sin cesar. Esta mujer, vamos a la otra placa, Santa. Esta mujer clamaba, oraba todo el tiempo. Dice que insistía tanto a este juez que el juez dijo, bueno, basta, le voy a responder. Y esta parábola nos hace ver y nos hace reflexionar de que debemos orar sin cesar, como dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:17. Orar siempre, sin cesar. Tengamos una oración insistente. Tal vez debemos juntarnos más, interceder por situaciones. Si bien todos los miércoles nosotros aquí tenemos un lugar, un tiempo de oración, muchos me han dicho, pastor, me ha llegado a decir esto, pastor, ¿por qué no saca la reunión de oración si no viene nadie? Y mi respuesta es, mira, aunque 2 o 3 se junten, ahí está la presencia de Dios. Así que yo creo que voy a venir. Voy a seguir viniendo. Y tengo algunos que van a seguir viniendo también. Así que mientras seamos 2 o 3, no tengo por qué sacarla. ¿Sí?
Pero la reunión de oración debería ser la reunión que más personas vienen. Tendría que ser la reunión donde más convocados tiene, porque es la reunión donde estamos orando a Dios como iglesia, intercediendo para ver el poder de Dios. Y usted me puede decir, bueno, pastor, pero lo que pasa es que el trabajo, salgo tarde del trabajo, salgo tarde de la facultad, salgo tarde del colegio, todo lo que vos quieras. Pero aquí estamos a un horario donde haciendo el esfuerzo podés venir a orar. Nosotros decimos, bueno, estamos conectados. Nos conectamos también por internet en la reunión de oración. ¿Está bien? Y está bien, lo tenemos para eso, para que los demás puedan conectarse, aquellos que están a distancia, que están viajando o incluso aquellos que no llegan a horario. Para eso es simplemente que estamos conectados. El resto tendríamos que estar todos aquí, presentes, clamando. Y ni hablar del liderazgo. Ni hablar de los que están colaborando, que están trabajando en la iglesia. Ni hablar. Son los primeros que tienen que estar aquí, clamando al Señor. Oh, pastor, pero una reunión más. No es una reunión más. Es la reunión de oración y de clamor. Amén. Hermanos, dice 1 Corintios 1:10. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego. Bueno, si Pablo rogaba, yo también les ruego. Sí, lo hacía Pablo. Que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Mateo 18:3-19, que era lo que les decía. Además les ruego que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Son poderosas estas palabras para la iglesia. La oración en acuerdo y en unidad. La oración sin división. La que todos nos ponemos rumbo y decimos amén. Señor, sana a esta persona. Señor, da ese trabajo a tal otro. Señor, abre los cielos para que suceda este milagro. Es la oración intercesora, es la oración en acuerdo, es la oración que no hay división, es la oración que hay un mismo sentir. Y es una oración de poder. ¿Cuántos dicen amén? Porque en el acuerdo, en la unidad, hay poder de Dios. Ahí es donde suceden los milagros, las cosas sobrenaturales. Por eso, mi hermano, también tenemos que activarnos no solamente en la oración, sino también activarnos en lo que es guerra espiritual. Guerra espiritual. La otra placa, por favor. Guerra espiritual. La oración de fe nos activa sobre lo natural y espiritual, sobre el adversario y sobre cualquier adversidad. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. El Señor nos llama a la guerra, nos llama a la lucha. El Señor sabe que ahí tenemos también que pelear esa batalla, y se pelea en oración. Esa batalla se pelea en los lugares celestiales. Tu oración sube a esos lugares celestiales donde hay batalla, donde hay guerra espiritual, donde están las potestades, dice aquí Efesios, están los poderes de las tinieblas, están las autoridades de las tinieblas, están los que dominan, miren, escuchen bien, están los que dominan este mundo. Y la iglesia
es la que batalla contra esas potestades. ¿Cuántas cosas están dominadas por el enemigo? Muchas veces hasta está dominada la economía. Y a veces nosotros, por no hacer guerra espiritual, por no batallar en oración, hasta nuestra economía está atada. Muchas veces nuestras familias están atadas en distintas situaciones del enemigo, las ha encarcelado en vicios, en adicciones. Y nosotros estamos ahí, las miramos nomás. Bueno, ya le hablé de Cristo, pero no quiere aceptar a Cristo. No, hagamos guerra espiritual hasta que esas cadenas se rompan. Todo lo que el enemigo domina aquí en la tierra, nosotros podemos romperlo en el nombre de Jesús. Pero tenemos que orar, tenemos que batallar. Y para romper esa autoridad celestial de las regiones celestiales, tenemos que orar, batallar con autoridad. La oración cancela, rompe y derriba las obras de las tinieblas. Y estoy seguro, mi hermano, que cada uno de nosotros tenemos alguna situación que sabemos que el enemigo ha entrado, que el enemigo está obrando. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en oración? Cancelar en el nombre de Jesús cualquier obra del enemigo. Romper cualquier obra que el enemigo esté haciendo contra nuestra familia, nuestros hijos, nuestra economía, nuestro barrio. Mi hermano, barrios entregados al Señor. Hay tantos testimonios de avivamiento a causa de la oración. Tantos testimonios en la historia. ¿Y saben qué? No eran multitudes que oraban. Hay avivamientos cuando uno va a la historia, ve que eran grupos de oración, pero se habían puesto de acuerdo a batallar. Y dicen en esos avivamientos que los barrios eran transformados, donde todo el mundo estaba metido en vicios, en alcohol. Dice que de repente las personas empezaban a acudir a buscar a Dios arrepentidos, y las cadenas eran rotas. ¿A causa de qué? De personas que se juntaron a orar por esa situación. ¿Querés que tu barrio se libere? ¿Querés que este barrio se libere? ¿Que este barrio se convierta a Cristo? Hay que orar y hay que batallar ahí en los lugares celestiales. Amén. Hay que cancelar, hay que romper y hay que derribar todas las obras de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Querés que los enfermos se sanen? Ver milagros de sanidad tremendos, de esos milagros que los médicos quedan sorprendidos. Hay que orar. Con la oración activamos aún de lo celestial ángeles a nuestro favor. Movámonos, mi hermano. Empecemos a movernos en oración y clamor. Lucas 18:8. Les digo que si les hará justicia, dice esta parábola, y sin demora. Yo creo que los tiempos se aceleran y la iglesia también se acelera. Porque no obstante, dice, mirá, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Los tiempos se aceleran. La venida de Cristo se acelera. ¿Cuántos dicen amén? Se acelera. ¿Pero encontrará fe en su iglesia? ¿Encontrará fe en cada uno de nosotros? ¿Nos encontrará batallando ahí en los lugares celestiales? ¿Nos encontrará haciendo guerra espiritual, librando al oprimido, sanando los corazones de los heridos, dándole libertad a los cautivos?
Espero que sí. Te dejo para cerrar este mensaje algunos ejemplos de oración. Daniel, cautivo en Babilonia. El pueblo de Dios dispersado completamente en cautiverio. Daniel es uno de ellos, cautivo. Y lo llevan al palacio. El imperio más poderoso de la historia, Babilonia. Fue el imperio más poderoso, aún más poderoso que el imperio romano. El imperio babilónico. Daniel allí, cautivado, lo llevan al palacio. Daniel, al tener al Señor, tenía sabiduría del Señor. Daniel, al orar al Señor, dice la Biblia, por lo menos 3 veces al día, tenía esa relación con Dios, por relación nomás. Dice que el Señor estaba con él. Y en medio de Babilonia, en medio del mundo, quisieron desviar su fe. ¿Cuántas veces el mundo va a querer desviar nuestra fe? ¿Cuántas veces? Muchísimas. Por las circunstancias, por los ataques del enemigo. Sin embargo, Daniel se mantuvo firme y dijo, en esta no, en esta obedezco a Dios. Y se mantuvo firme. Y él sabía que las consecuencias de mantenerse firme lo iban a llevar a una situación de muerte o una situación muy difícil. Y fue así. La historia dice que Daniel se mantuvo firme y que por mantenerse firme, por no contaminarse con el mundo, ¿qué les pasó? Lo llevaron al pozo de los leones. Era el castigo. El castigo que le hacían a aquellos que no estaban con el mundo, con Babilonia. Y lo llevan a ese pozo donde leones hambrientos esperaban gente. Ya estaban acostumbrados esos leones a comer gente. Se alimentaban de gente. ¿Vieron que los leones se alimentan de piezas grandes, de animales, no? Bueno, estos se alimentaban de gente. Y dice que allí que lo llevan a Daniel y lo tiran en ese pozo de leones. Y la Biblia que nos cuenta que esos leones se transformaron en gatitos. Hay una frase por ahí, pero no la voy a repetir. ¿No? Se transformaron en gatitos mimosos. Y bueno, es lo que cuenta la Biblia. La Biblia cuenta eso. Se transformaron esos leones en gatitos mimosos. Y dice que el rey Nabucodonosor y todos los demás no lo podían creer. Porque esos leones comían gente. ¿Cómo podía ahora Daniel estar ahí con los leones, acariciándolo? El león venía, ¿vieron como los gatos que te ponen para que le hagas mimo? Toma, Mati. El Señor estaba ahí. Mi hermano, ¿cuántas cosas Dios quiere librarte? ¿De cuántas cosas Dios quiere librarte? ¿Y sabes qué? Simplemente te libra teniendo relación con Él, en oración. Como Daniel, 3 veces al día. Por relación, no por otra cosa. Y el Señor lo terminó librando de algo que era imposible de librar. La oración nos cuida, la oración nos protege. Elías, con su oración, tenía autoridad sobre todas las cosas naturales. Dijo que no llueva, no llovió. Oró para que llueva, llovió. Dijo que caiga fuego del cielo, cayó fuego del cielo. Tenía en la oración autoridad sobre lo natural. ¿Será que nosotros también podemos tener, no solamente en lo espiritual, sino en lo natural también? ¿En las cosas naturales autoridad? Claro que sí. ¿Vieron cuando estaban en la tormenta?
Cuando estaban en la tormenta, el Señor paró la tormenta, tuvo autoridad sobre lo natural. ¿Y qué les dijo a los discípulos? Poca fe. Ustedes la podrían haber parado si yo les delegué autoridad para hacerlo. ¿Cuántas situaciones está esperando el Señor que solamente la paremos con autoridad? Solamente digamos hasta acá, en el nombre de Jesús. Tenemos autoridad. Y por último, Eliseo, con su oración, tenía autoridad sobre las cosas naturales y espirituales. Los ejércitos espirituales estaban a favor de Eliseo. ¿Se acuerdan? La batalla, sitiado, dice que lo perseguían para matarlo. Todo un ejército persiguiendo a un solo hombre para matarlo. Y el criado, el siervo de Eliseo, asustado, Eliseo lo mandaba a ver. Hasta que en un momento se abrieron los ojos espirituales y pudo ver, tanto Eliseo como Giesi pudieron ver allí el ejército de ángeles a su favor. Todo un ejército a un solo hombre. ¿Podemos creer que Dios manda ángeles y ejércitos? ¿Lo podemos activar en el nombre de Jesús? Activamos ángeles a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Activemos ángeles de guerra a nuestro favor, mi hermano. Son más los que están con nosotros, más los que están con nosotros. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a hacer lo que Dios nos dice y nos enseña que tenemos que hacer. Cerrá tus ojos y comenzá a orar, a hablar, a tener esa relación con Dios íntima. Puedes decirle de entrada: gracias, Señor, porque hoy puedo estar aquí en tu casa, escuchando tu palabra, las alabanzas. Gracias, Señor. Comenzá a hablar con el Señor. Comenzá a decirle: Señor, si ya hace mucho que no hablas con Él, que no tenés este hábito, comenzá a decirle: Señor, hace tanto que no hablo contigo, que no dialogo con vos, Señor. Pero hoy quiero decirte que comenzaré a hacer esa relación de oración contigo. Comenzaré, Señor, a activar mi fe. Comenzaré, Señor, a activar lo espiritual, lo que se mueve a través de la oración. Comenzaré a activar el poder de la oración. Señor, comenzaré a ir a la batalla sin temor, porque tú estás conmigo donde quiera que vaya. Comenzaré, Señor, a ser ese libertador. Comenzaré, Señor, a orar para libertar a otros, a interceder por otros, a clamar por otros. Comenzaré, Señor, a orar para ver tu gloria, tu poder manifestado, no solamente en mí, sino también en otros, viendo milagros, sanidades, prodigios, viendo cómo liberás a otros a través de la oración, cómo liberás a otros, cómo nos liberás a nosotros, nos liberás de la economía, Señor, de la pobreza, traes liberación, nos liberás y empezás a liberar, Señor, de vicios, de adicciones a otros, Señor. Y por tu oración, por la oración, yo predicaré, Señor, predicaré tu palabra, predicaré el evangelio de Jesucristo, pero lo regaré en oración. Regaré en oración mi ciudad, regaré en oración mi barrio, y veré tu milagro, veré cómo las personas comienzan a acercarse a ti, Señor, son atraídas a ti. Señor, no tengo nada de qué jactarme, solamente hago lo que vos mandás hacer,
nada más. Nos mandás a orar, nos mandás a clamar, nos mandás a hacer guerra espiritual, nos mandás a interceder. Señor, yo declaro en esta noche que la iglesia es una iglesia de oración, que se desata, se activa. Una iglesia de oración, de clamor, de intercesión. Una iglesia guerrera. Mujeres se levantan hoy, guerreras que estaban allí tímidas, sin saber mucho qué hacer, y hoy el Señor las está llamando a levantarse como guerreras en oración. Oh sí, Señor, se levantan hombres como Daniel, que no le temen a nada. En el nombre de Jesús, que las huestes espirituales se les sujetan con autoridad. Oh Padre Celestial, es tu iglesia la que has delegado toda autoridad en tu nombre poderoso. Y lo creemos. Y gracias, te damos muchas gracias por enseñarnos a orar. Te damos gracias, Señor, por animarnos a seguir orando, insistentemente, sin parar, insistentemente, orar sin cesar. Gracias, Señor, por este ejemplo de esta parábola, donde nos muestra, Señor, que vos nos llamás en esta noche a orar insistentemente. Oh, Señor, y sabemos que vos nos vas a responder. No hay oración sin respuesta. Toda la gloria, todo el poder sean a ti, Jesús.